Creo que la charla de hoy es muy interesante, el taller que vamos a dar hoy, que tiene que ver con todo lo que es Revenue Management. Va a ser bastante práctico, quizá dependiendo de la audiencia, hay algunos de ustedes que sepan más de Revenue, otros quizás sepan menos, así que vamos a arrancar desde lo más básico y vamos a ir avanzando de a poquitito. Creo que es un webinar que ya lo dimos anteriormente con un partner nuestro para sus clientes y gustó mucho. Y bueno, después las presentaciones están disponibles y las vamos a subir también a LinkedIn. Así que bueno, muchas gracias a todos de vuelta. Vamos a arrancar, Carlos moderando. Así que bueno, vamos a arrancar con las 5 herramientas para implementar Revenue Management. Me presento, yo soy Iñaki González Arnejo, CEO de Dot Hotels and Resorts. Acaban de ver recién un video de Dot Hotels and Resorts y aparte después vieron un video de lo que es Dot Franchise Platform, que es una unidad de negocios que se dedica a franquiciar hoteles medianos y pequeños, más pequeños que medianos, operados por sus propios dueños. Y bueno, básicamente está orientado mucho a ellos esta presentación. Hoy en día contamos con más de 50 hoteles, actualmente son 60, 5 países, 3.000 habitaciones y más de 20 años de experiencia en el mercado. La agenda del día de hoy, básicamente vamos a arrancar con una introducción teórica, contando un poco los orígenes del Revenue Management. Creo que sirve siempre tener un marco teórico para estar todos en la misma página con respecto a qué es el Revenue Management. Una vez habiendo hecho la introducción, vamos a hablar de glosario de términos para que todos estemos en común cuando decimos ocupación, ADR o tarifa promedio o RevPAR. Después vamos a hablar de las tareas que hacen el día a día el Revenue Manager. Vamos a hablar del ser competitivo, cómo sacar el ser competitivo, cómo determinar mi ser competitivo, cómo compararlo, cómo ponderarlo. Vamos a hablar de distintos segmentos y canales. Creo que acá hay una parte muy importante para hablar porque no todos los segmentos o canales de distribución son revenue management posibles por un hecho de que hay algunos que son muy tarifa plana y vamos a ver qué es eso. Después vamos a ver 2 enfoques. El enfoque del mercado, que es el enfoque externo, y el enfoque interno, es decir, vamos a complementar lo de afuera con lo de adentro y después lo vamos a juntar para determinar cuál es la mejor estrategia de Revenue Management. Vamos a hacer una diferenciación de lo que es el Revenue y lo que es el Yield Management. Y por último, vamos a presentar la herramienta RevPack, que es una herramienta en Excel muy sencilla, que nos vamos a basar con ella a lo largo de toda la presentación. Vamos a darle a todos los que soliciten la herramienta al fin del webinar o manden un email a development@dothotels.com. Le vamos a dar esa herramienta en una versión light, no 100% completa, pero sí en una versión más reducida, pero no por reducida deja de ser útil. Así que, bueno, vamos a arrancar por una encuesta, así nos despertamos todos. No los puedo ver, pero ya vamos en 176 asistentes, así que vamos a ir con una primera encuesta que tiene que ver con si en tu hotel haces Revenue Management. La van a ver la encuesta acá en la pantalla. Pueden ir respondiendo por sí o por no, donde dice ese que no se ve bien, es sí. Después tienen a medias y no muy profesionalmente, y algunos que no sé qué es el Revenue Management. Así que vamos a darnos un minuto para ir respondiendo esto. Tienen que ir tocando en la pantalla. De vuelta, la pregunta es, ¿haces Revenue Management en tu hotel? Sí, no, a medias y no muy profesionalmente. Y la última es no sé qué es el Revenue Management. Mientras van contestando, yo tengo acá mi amigo el mate argentino y que me va acompañando en estos webinars. Vamos muy bien. Bueno, ahí siguen contestando. Vemos que va ganando, hay un 35% por ahora que dice que sí usa Revenue Management, un 7% que dice que no, y después hay un 20% que considera que hace Revenue Management pero no lo hace profesionalmente. Solo un 4% está hablando de que no sabe lo que es Revenue Management. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Y ahí claramente estamos viendo que votaron casi el 70% de los asistentes que estamos en este momento. 35%
hace revenue management en su hotel. Así que bueno, tenemos una buena base de gente que lo hace. Un 8% no lo utiliza, un 4% no sabe qué es, o sea que bueno, por eso la importancia de explicar un poco la historia de todo eso. Y tenemos una gran parte que dice que lo hace, pero no muy profesionalmente. Así que muy bueno todo esto. Vamos a seguir con la presentación. Y vamos a arrancar con la introducción al Revenue Management. Cuando uno va a la universidad a las fuentes, a la Universidad de Cornell, que es una de las universidades más prestigiosas en cuanto a management o gestión de hotelería a nivel global, habla de que el Revenue Management es la técnica de vender al cliente correcto, la habitación correcta, al precio correcto, en el momento correcto, por el canal correcto. O sea, hay muchos correctos, pero dentro de tantos correctos aparecen 5 cosas que tienen que ver. 1, el cliente. 2, la habitación, que en definitiva es lo que uno vende, es lo más tangible que tenemos. Después aparece precio, la palabra precio, cuando uno ve la palabra precio, está siempre con el símbolo de la moneda. Momento, es decir, cuándo está reservando, y el canal. No es lo mismo cuando se reserva por la web, por un motor de reservas, por una OTA como Booking, Expedia, Despegar, por una agencia de viajes, una empresa que compra, un GDS, que es un Global Distribution System, que después vamos a ver qué es. Así que, básicamente, es una técnica, esto es lo que más también rescato de esta definición, no habla de una ciencia, esto no es biología molecular o una fórmula matemática donde la aplicamos y nos da el resultado correcto, sino que tiene mucho de experiencia, mucho de probar, de entender qué es lo que pasó, y no deja de ser una técnica y no una ciencia. Nace en los años 70 con las aerolíneas, es decir, que las aerolíneas aproximadamente nos llevan unos 20 años más, porque el revenue se empezó a aplicar en los hoteles más fuerte en los 90, pero las aerolíneas nos llevan casi 20 años de experiencia en revenue management. Y principalmente nace con algo que fue la desregulación de 1978 en los Estados Unidos, que se llamó The Airline Deregulation Act of 1978, que básicamente era que era un mercado que estaba regulado, donde las tarifas estaban reguladas, y lo que hizo fue, se desreguló, creo que fue en la época de Jimmy Carter, esto, sí, pero fue previo a Reagan, y básicamente los hoteles, las aerolíneas tenían la potestad de definir cuáles eran sus tarifas. En esta desregulación, algo que pasó fue que entraron nuevos jugadores. ¿Quiénes son los nuevos jugadores que entraron? Entraron los jugadores de los low cost. O sea, imagínense que en Argentina los low cost entraron el año pasado, hace 2 años, 3 años, no más de eso. Acá en Estados Unidos se abrió el mercado, se abrieron los cielos en 1978. Cuando entran low cost, algo que pasa es que empiezan a vender prestar servicios menores, es decir, cada uno se tenía que llevar su maleta, los tickets se compraban únicamente en el aeropuerto y no a través de agencias de viaje. O sea, era lo más parecido a un autobús, pero por el cielo. O sea, que era fácil de comprar, los servicios eran muy básicos, no había comida, cuando la gente estaba acostumbrada a volar en lo que era Panam, que Panam era un lujo. Entonces, venía un camarero con una bandeja de plata. Entonces, básicamente algo que pasa es que se desregula, aparecen las low cost, y con las low cost aparece un nuevo mercado. Un nuevo mercado es decir que gente que nunca había viajado empieza a volar por los cielos norteamericanos. Obviamente empieza a volar a un bajo costo. Entonces se le presenta un dilema a las aerolíneas existentes, a las que ya estaban. Las que ya estaban empiezan a decir, ¿cómo hago para empezar a traccionar este mercado, que no es el mismo mercado que yo tenía, que viajaba a muy bajo costo, y empiezan a tener asientos vacíos? Es decir, que la mitad del avión, supongamos, que hacía un vuelo de Chicago a New York o de Los Ángeles a New York, que viajaba por trabajo, estaba ocupado por las mismas personas que siempre compraban por Panam, que pagaban una tarifa distinta, más cara, que querían ese servicio, etc. Pero el dilema que se les presentaba era cómo hacer
para vender el resto de los asientos que tenían vacíos en ese tramo o en ese vuelo a un precio distinto sin canibalizarse. ¿Qué es canibalizarse? Básicamente es cómo hacer para venderle a esas personas nuevas que estaban dispuestos a pagar más barato sin que los que pagaban más caro compren ese ticket más barato. Entonces había ahí un dilema, porque si yo publicaba una tarifa o un precio más barato, el huésped común, el que ya me venía pagando caro, iba a comprar el ticket más barato. Entonces, lo que primero que empieza a pasar es que en un mismo vuelo empieza a haber dos demandas distintas. Sobre todo se empezó a diferenciar entre el corporativo y el turismo, que estaban dispuestos a pagar distintos. ¿Por qué estaban dispuestos a pagar distintos? Porque el corporativo no pagaba él el viaje, sino que se lo pagaba la empresa, decidía a último momento, por lo general eran viajes de 3-4 días o de 3 días, mientras que el que viajaba por turismo, que eran sus vacaciones, tenía más disponibilidad de tiempo, podía decidir con mucho tiempo de anticipación, era mucho más sensible al precio porque era su plata, no la de la empresa la que estaba pagando esas vacaciones. Por ende empiezan a aparecer dos segmentos que por un mismo vuelo estaban dispuestos a pagar distinto. Entonces se presenta algo que es que las aerolíneas dicen, bueno, ¿de qué forma yo puedo empezar a proteger a esta gente que son los de negocios, que me están pagando ya hoy en día más caro? ¿Cómo hago para proteger que no se me canibalice, es decir, que no se empiecen a pasar la tarifa más económica, que es la que yo necesito para llenar los asientos vacíos con la gente de turismo? Entonces algo que hacen es, dicen, bueno, la forma que encontraron fue generar como si fuese una barrera, una reja que agarran y es proteger a esa tarifa muy económica que sacan, que lo que hacen es, le ponen restricciones, le ponen una anticipación determinada, una forma de pago determinada, una cancelación determinada, un no-show determinado, un mínimo de estadía determinado, y que es lo que se llaman barreras lógicas o no tangibles, y le ponen cosas más tangibles como el tipo de asiento o el tipo de comida. ¿Qué es lo que terminan haciendo básicamente? Algo que fue muy usado fue que la primera restricción que le ponen a esa tarifa más económica era que si querías comprar una tarifa más barata, tenías que quedarte el sábado por la noche en el destino donde ibas. Es decir, que si comprabas un vuelo que salía de Los Ángeles a New York, que salía un miércoles, obligatoriamente no te podías volver antes de ese sábado. Tenías que pasar ese sábado sí o sí. Lo cual al viajero de negocios le afectaba, porque en definitiva, si quería comprar esa tarifa más económica, se tenía que volver el domingo, y esa persona que viajaba por negocios quería estar el viernes a la noche en su casa, mientras que al viajero de turismo no le afectaba en nada, porque se iba a quedar más de 4 días o 5 días en New York. Entonces, básicamente, la forma que encontró en ese momento las aerolíneas fue que disponibilizar dos tarifas, una cara y una mucho más económica, pero esta económica lo que hacía era la protegía con estas rejas. Así que eso fue lo que dio el nacimiento de la palabra tarifa, porque antes lo que había eran precios, y tarifa es la combinación de precio más condiciones. Es decir, que cuando yo a este precio, perdón, le agrego una condición de compra, una condición de estadía, un mínimo de estadía y un montón de cosas, empieza a aparecer algo que es la tarifa. Por ende, la tarifa es la combinación de precio más condiciones. Así que ahí es donde nace el revenue management, que es esto que estoy diciendo acá, que la tarifa no es solo precio, sino que la tarifa es precio más condiciones o restricciones. Y esas condiciones pueden ser físicas o virtuales. Es decir, una condición física es, por ejemplo, en aerolínea, viajar en business o en primera, y una condición virtual tiene que ver con la anticipación de la compra, con si puedo cancelar o no puedo cancelar, con si me tengo que quedar el sábado a la noche o no, cuál es el mínimo de estadía, aparecen esas cosas. Así que esto como para dar un marco teórico en cuanto a lo que es revenue management. Y algo importante del revenue management es que mata la tarifa plana. Justo esto de 1978, que fue el acto de Regulation Act de las aerolíneas,
coincide con la aparición de la tecnología. ¿La tecnología con qué? Con algo que se llama GDS, que es Global Distribution System. Básicamente, previo a los GDS, lo que se hacía era telefónico y con un cartón. Imagínense el problema de una aerolínea que distribuía su venta a través de agencias de viajes que estaban en un montón de lados. Lo que hacían era, tenían un cartoncito, donde ese cartoncito tenían los asientos del avión, el avión era el vuelo tal, y iban tachando los asientos que tenían. Cuando nace la tecnología, lo que hace este GDS es que permite que cada agencia de viaje pueda ver en tiempo real la tarifa y la disponibilidad de si hay lugar en el momento que está con el cliente enfrente que está vendiendo. Y eso permite al mismo tiempo que las aerolíneas empiecen a variar las tarifas, empezar a cambiar la tarifa constantemente. Así que la tecnología también hizo que apareciera el revenue management. Y básicamente, ya metiéndonos un poco más en los hoteles y por qué mata el revenue management a la tarifa plana, es porque cuando nosotros tenemos un precio estático, es decir, supongamos que yo tengo un hotel en Lima y digo mi tarifa tiene que ser de $60, supongamos, lo que me estoy perdiendo ahí, si yo fijo mi tarifa en $60, es que, como dicen los economistas, encuentro un equilibrio y a $60 hay una demanda determinada. Es decir, no sé, supongamos que a $60 puedo vender 80 noches por día de las 100 habitaciones que tengo. Entonces, hay ese equilibrio. Lo que no me dice, lo que me permite el revenue management es que aparte puedo venderle a 70 u 80 dólares a un grupo de gente que está dispuesto a pagar más, que ponerle que sean 10 habitaciones más esas, y al mismo tiempo también me permite venderle a gente que está dispuesta a pagar menos otras 10 habitaciones más. Entonces, la clave del revenue está en saber cómo venderle las habitaciones a los que están dispuestos a pagar 60, los que están dispuestos a pagar 70, los que están dispuestos a pagar 40. Esa es el arte o la técnica del revenue management, sobre todo cuando tiene que ver mucho con la demanda. Hace como 4 años, me acuerdo que hablaba con un hotelero de Brasil y yo le pregunté qué tarifa tenés en tu hotel y él me respondió muy bien. Me dice, ¿cuándo? Porque en el Mundial llegué a venderlo a $1000 cuando fue el Mundial. Y en los Juegos Olímpicos lo llegué a vender a $800. Y ahora lo estoy vendiendo a 60. Entonces tiene que ver con esto de el mercado y de la demanda. Porque evidentemente en el Mundial hubo gente dispuesta a pagar $1000 por noche por quedarse en ese hotel que era 3 estrellas. Entonces, tiene que ver mucho esto de entender dónde vender. Y fíjense, acá, esto que está en violeta o en lila, es que si yo vendo a un precio de $150, la cantidad de habitaciones demandadas son 50. Pero acá me estoy perdiendo de esto que está acá en este cuadrante que es money left on the table, que es, me estoy perdiendo de venderle a un montón de gente más a un valor más alto, y al mismo tiempo me estoy perdiendo de vender más volumen a, a gente que no compra porque estoy caro con $50, que por ahí me comprarían a $20, $30, etc. Entonces, el arte está en eso. Ahora, el tema es cómo no canibalizarse, porque obviamente, si yo pongo una tarifa de 50 y uno de 40 y es las mismas condiciones, misma habitación, todo el mundo va a elegir la más barata. Entonces el arte está un poco ahí. Y obviamente si tuviésemos la bola de cristal y supiésemos qué cobrarle a cada una de las personas que está detrás de una computadora o hace un walk-in y se presenta en el hotel o está hablando por teléfono, no habría revenue management porque sabríamos exactamente cuánto está esa persona dispuesta a pagar y directamente le diríamos el precio que está dispuesto a pagar si es que nos conviene. Y acá, en esta variedad de precios que empieza a aparecer,
esta dinamicidad, perdón, porque una cosa es tarifa variable. Tarifa variable se llama a que uno tiene varias clases tarifarias, es decir, estas tarifas que tienen estas condiciones, tanto físicas como lógicas, y esta otra tarifa que tiene otras condiciones y lógicas y físicas. Por ende tenemos dos cosas totalmente distintas. Ahora, dentro de esas mismas clases tarifarias, lo que uno puede hacer es dinamizar los precios, es decir, que no cambian las condiciones, pero lo cobro 60 hoy y 70 mañana y 80 pasado mañana y después vuelvo a 40. Acá tiene que ver, hay dos estrategias posibles. Hay una estrategia que es de precios descendente y otra que es de precios esporádico. La estrategia de precios descendentes es que imaginemos que estemos ahora vendiendo enero. Saquemos el coronavirus y toda esta crisis que estamos viviendo de lado. Supongamos que estamos en una normalidad, en la normalidad que teníamos antes. Yo arranco hoy para vender enero a un precio muy, muy caro y a medida que se va acercando la fecha de check-in o me estoy acercando a enero, voy bajando la tarifa. Esa es una de las estrategias posibles. Arranco caro y cuando llego voy bajando el precio. ¿Qué riesgos tiene esa estrategia? Y el riesgo que tiene esa estrategia es que el que compró ayer a 80, mañana lo puede comprar a 70. Entonces el riesgo es que cancele lo que compró para volver a comprar mañana más barato. Entonces es uno de los riesgos que tenemos, y aparte que te sentís traicionado, porque decís, che, si yo mañana me aparece más barato de lo que compré ayer, me están traicionando. Es un poco la sensación que tiene el ser humano. La otra es esporádica, es decir, subo, bajo. De acá a enero voy subiendo, bajando, voy subiendo, bajando, voy subiendo, bajando, y ahí confundo el mercado. O sea, confundo qué es lo que estoy haciendo, no se entiende, hay gente que está contenta, gente que está descontenta. Y una estrategia que es la ascendente, que es que al principio, para una fecha determinada, vendo muy barato, vendo más barato y voy subiendo el precio a medida que me voy acercando. Esta es la estrategia para nosotros más adecuada, porque genera confianza en el consumidor, genera fidelidad y al mismo tiempo la persona se apura a comprar. La que es más sensible al precio o a la tarifa se apura a comprar porque siente que a medida que va pasando el tiempo y todavía no decidió, el precio va aumentando. Entonces nosotros desde Doc Hotels and Resorts usamos principalmente esta estrategia y de vez en cuando hacemos alguna variación esporádica, pero por lo general siempre viene dada por esta estrategia de precios ascendente. Y el Revenue Management tiene 6 requisitos básicos. Uno es que tiene capacidad fija, es decir, mi hotel tiene 100 habitaciones y no tiene más capacidad, es decir, que tiene 100 habitaciones y no puedo construirle más arriba, salvo que un permiso me lo deje, pero no es como los supermercados que cuando se acerca Navidad compran más, se estoquean de comida para poder vender más. Acá yo tengo 100 habitaciones y tengo 100 habitaciones para la temporada baja y para la temporada alta. No es que construyo en Semana Santa más habitaciones. Segundo, algo importante, que el inventario es perecedero, es decir, que la habitación que no vendí ayer no la puedo volver a vender nunca más. Por eso es que nunca lo puedo recuperar, no es como de vuelta como los supermercados que lo que no vendió ayer lo estoquean y lo pueden vender mañana. Después tiene la venta y el uso separado en el tiempo, es decir, que por lo general se vende con anticipación y se usa en el futuro. Esto cada vez, en los últimos 10 años, cada vez se fue acortando más, es decir, que cada vez está más cerca la venta del uso. El booking window se achicó. Después, la hotelería tiene un costo marginal muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene costos fijos muy altos. Es decir, que un hotel tiene un gerente, administrativos, los recepcionistas, mucamas, el hotel, la música, el desayuno, los cocineros. Tiene un circo armado que es lo mismo si lo tienen armado para 40 habitaciones ocupadas que para 60 habitaciones ocupadas. Es casi lo mismo. Entonces, el costo marginal es muy bajo en este negocio. Después tiene diferentes precios. Hay gente dispuesta a pagar distinto. Y segundo, lo que tiene es que la demanda es variable y estacional.
Entonces, se dan un montón de cosas que pasan en el revenue management para que se pueda dar. No solamente se da en la industria hotelera, sino que también, obviamente, dijimos la aerolínea, se dan en otras industrias más, y ahora vamos a hacer una pregunta con respecto a eso, que ¿en qué otras industrias creen ustedes que se da el revenue management? Ahora vamos a hacer la encuesta, la pregunta es, ¿cuál de estas industrias o negocios puede aplicar el revenue management? Y lo van a ver ahí, van a ver que la industria naviera, que es los que son los que construyen barcos, los campos de golf, los restaurantes, los gimnasios, la indumentaria, los supermercados, la educación. Van contestando. Veo que estamos en 230 asistentes ya. Así que muy contentos de la convocatoria que tuvimos. Bueno, ahí van todos contestando. Falta que sigan votando. Cuando llegamos mientras me voy haciendo un mate. Recuerden, capacidad fija, inventario perecedero, demanda variable en el tiempo. Después teníamos el tema de la estacionalidad. Después decíamos que había gente con distintos de segmentos que están dispuestos a pagar distintos. Bueno, voy a ir finalizando la encuesta y voy a compartir los resultados. Ahí creo que la industria naviera no es el caso, quizás se la confundió con la de los cruceros, pero la de cruceros claramente tiene revenue management, pero los campos de golf es claro. Es decir, puede haber tanta gente en un campo de golf determinado. No puede, o sea, no es que puedo estoquear espacio en el campo de golf. El campo de golf tiene un tamaño con la cantidad de gente que puede ir saliendo en un determinado orden y tiene una demanda muy determinada, que tiene que ver con que los fines de semana sube mucho la demanda en momentos de mañana y de tarde, y al mismo tiempo también tiene que durante la tarde, a las 6 de la tarde, la gente sale de trabajar y va a los campos de golf. O sea que los campos de golf tienen revenue management porque tienen capacidad fija, porque tienen costos fijos altos, porque tienen inventario perecedero, es decir, que lo que no vendí para hoy no lo puedo vender mañana, ya está, ya lo perdí. Si un día me llovió, lo perdí. Lo mismo pasa con los restaurantes, los mismos tienen una capacidad fija, es decir, que tienen X cantidad de cubiertos. Los gimnasios les pasa lo mismo. La indumentaria no, la indumentaria se puede estoquear, es decir, que yo puedo estoquear suéteres, puedo estoquear jeans, pantalones, etcétera. Los supermercados tampoco no. La educación también. La educación le pasa un poco lo mismo. Tengo un aula con X cantidad de posible gente que se puede sumar al posgrado, supongamos, si es que estamos hablando de un posgrado, y no puedo fabricar, agrandarla porque un día hay más demanda para un curso determinado. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Gracias por la encuesta. Y vamos a ir a un glosario de términos. El primero que aparece es la ocupación o porcentaje de ocupación. Básicamente, esto lo sacamos de un sistema de revenue management que se llama Beyond Price, que es muy bueno. Básicamente la ocupación es la cantidad de habitaciones vendidas en un periodo de tiempo dividido la cantidad de habitaciones disponibles. En este caso puntual, si tengo 123 habitaciones ocupadas y tengo un total de 150 habitaciones disponibles, el porcentaje de ocupación es 82%. Surge dividir 123 dividido 150 y multiplicarlo por 100. Esta es la medida que todo hotelero usa hace mucho tiempo y es la medida principal por la cual los hoteleros se comparan. Cuando uno le pregunta a un hotelero, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy al 80% de ocupación, te dice. Es la medida tradicional. Ahora, no es la única, porque la siguiente que aparece es la tarifa o el ADR, que es Average Daily Rate o tarifa promedio diaria. La vamos a ver a lo largo del curso como ADR,
Y básicamente surge de dividir el total de ingresos de alojamiento, es decir, los ingresos que tuve de alojamiento, dividido la cantidad de habitaciones vendidas en un periodo de tiempo determinado. Es decir que si tomamos las mismas 123 habitaciones y mis ingresos fueron de 19.680 euros, lo divido por esas 123 habitaciones y me da que mi tarifa promedio fue 160, que es el siguiente componente para armar el rompecabezas, porque tengo la ocupación, pero tengo la tarifa. Yo siempre, cuando un hotelero me responde que está el 80% de ocupación, la siguiente tarifa que le pregunto es, la siguiente pregunta, no, la que pregunto es a qué tarifa. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi hotel, no ahora en coronavirus que estamos cerrados, pero en temporada alta lo pongo a $1, seguramente va a llegar a 100% de ocupación. Entonces no se trata solamente de ocupación, sino que se trata de tarifa. Y una medida súper, que es la recomendada para comparar, que es la que más recomendamos para comparar, es el RevPAR, que es el Revenue Per Available Room. Es la única medida que combina tanto ocupación como tarifa. Y surge básicamente de multiplicar la tarifa por la ocupación. Entonces, es 160 euros de tarifa promedio por 82% de ocupación, me da 131,20 de RevPAR. El RevPAR es la única medida que nos permite comparar en un mismo hotel, por ejemplo, mismo mes contra mes del año anterior, y el que me da el RevPAR mejor es el mes que mejor me fue. ¿Por qué? Porque si comparo solamente la ocupación, me estoy perdiendo de analizar a qué tarifa. Si comparo solo tarifa, me estoy perdiendo de analizar a qué ocupación. Esta es la única medida que nos combina ambas cosas. O sea que si yo tuve un RevPAR de 100 este año y el año pasado tuve 80, me fue mejor este año. Por más que como ese 80 se haya compuesto, quizás hasta se compuso con más ocupación. Y ahí algo que es una apreciación mía, muchos me la discuten siempre, yo creo que a igual repar, es decir, 100 de repar, 100 de repar del periodo anterior, yo prefiero el repar que se compuso con menos ocupación, porque con menos ocupación tengo menos gastos variables, que es algo que hoy no lo estamos mostrando, pero se llama GOPAR, que es Gross Operating Profit Per Available Room. Así que acuérdense de las tres medidas, vamos a hacer un ejercicio, una encuesta, es más un ejercicio que una encuesta. Tenemos dos hoteles, el Hotel Madrid y el Hotel París. Ambos tienen 30 habitaciones. Uno tuvo en un periodo determinado 80% de ocupación en el año con una tarifa de $30. La pregunta que le hago ahí es ¿qué RevPAR? Y el Hotel París, que tiene 50% de ocupación anual, por ende menos que el Hotel Madrid, que tuvo 80, y una tarifa promedio anual de $50. Acuérdense, 80 con 30, 50 con 50. Entonces, las preguntas que les hago aquí, si quieren anótenselo en un papel o en algún lado para que hagan el cálculo, la encuesta tiene que ver con lo siguiente. Vamos a buscar la encuesta, que es calculando el RevPAR, donde le preguntamos, el Hotel Madrid, ¿cuál es? Elija el RevPAR que tuvo el Hotel Madrid. Recuerden, mientras les voy a ir diciendo la información del Hotel Madrid. Hotel Madrid, 30 habitaciones, 80% de ocupación, $30 de tarifa. O sea, yo voy haciendo mi cálculo acá. ¿Qué RevPAR tuvo? Y recuerden que el Hotel París tenía 50% de ocupación y $50 de tarifa. Y la última pregunta, la tercera, es ¿a qué hotel le va mejor? Así que mientras van calculando, voy a dar un poco más de tiempo en esta, así van contestando.
tenemos solamente el 11% que contestó, están más tibios en esta, o están tardando más en hacer el cálculo, pero tranquilo que es importante que esto se haga, nadie, no sabemos qué contestan, solamente sabemos cuántos contestaron, así que no tengan miedo de equivocarse. Ya han votado 44. Vamos a esperar que voten un poco más porque tenemos 237 participantes en este mismo momento. 238. Bueno, voy a ir cerrando la votación y voy a compartir los resultados. Elija el Red Par de Hotel Madrid. Claramente la mayoría acertó, que tiene que ver con 24, porque surge de multiplicar. Recuerden que el Hotel Madrid tenía 80% de ocupación con $30 de tarifa. Yo agarro acá y hago 30 por 0.8, que es el 80%, y me dan los 24. Así que el Hotel Madrid tiene 24 de RevPAR, que es Revenue per Available Room. Recuerden que era un indicador que combinaba las dos cosas. Mientras que el Hotel París, dijimos que tenía 50% de ocupación y 50% de tarifa, hago 0.5, que es el 50%, por $50 de tarifa, me da 25. O sea que la gran mayoría respondió bien también acá. ¿A qué hotel le va mejor? Le va mejor al Hotel París, porque claramente tuvo 25 de RevPAR versus 24 que tenía el Hotel Madrid. Y aparte hay un gran componente de esto, que llegó a un mejor RevPAR con menos ocupación. Entonces, no solamente va a tener la ventaja de tener $1 más de RevPAR, sino que al mismo tiempo tuvo menos costos, gastó menos en lavandería, gastó menos en desayuno, gastó menos en electricidad, gastó menos en mantenimiento, etc. Así que gracias a todos por participar. Voy a dejar de compartir los resultados y voy a pasar a seguir con la presentación. Espero que estén activos, sigue muy bueno. Vamos a arrancar con las tareas del Revenue Manager. El Revenue Manager tiene 8 tareas claves que tiene que hacer. Tiene que revisar las tarifas día a día. Este es el pulso que tiene que tener para entender si yo tengo como objetivo vender en un ADR de $60, tengo que estar viendo día a día las tarifas que me están entrando, porque si me empiezan a entrar muchas tarifas de 40, hay un problema. Y esto pasa mucho, sobre todo con el canal opaco o cuando nos engolosinamos con las promociones de las OTAs. Es decir, que la OTA por lo general nos dice muchas veces un Booking, un Expedia, un Despegar, hace una promo para, sobre todo Expedia, para los brasileros a las 3 de la mañana por el canal de mobile del celular y al final te terminan entrando un montón de reservas a 2 mangos, como decimos nosotros los argentinos, y en definitiva termina perjudicando tu ADR o tu Average Daily Rate o tu tarifa. Segunda tarea del Revenue Manager es analizar la competencia. Es decir, tiene que saber la competencia como la palma de su mano. Y acá siempre hago referencia a Mariano Barbeito, un socio nuestro en un emprendimiento, que en su momento le preguntaba a los Revenue, él, siendo gerente general, le preguntaba a los Revenue Managers qué tarifa tienen tal competidor, y el Revenue Manager lo que hacía era, se metía en la OTA o en el sistema que usaba para revisar el precio. Bueno, eso lo tiene que saber de memoria casi, o sea, porque como la palma de su mano, tiene que poder responderlo enseguida. El tercer punto es revisar las segmentaciones, y esto de entender quién nos está comprando, si nos está comprando el corporativo, nos está comprando el segmento que viaja por turismo, qué edad tienen, es entender muy bien el segmento al cual le estamos vendiendo. El tercero es analizar el ritmo de las reservas, que nosotros le llamamos pick-up, porque tiene que ver todos los días, para una fecha determinada, cuánto va aumentando la ocupación para ese día. Es decir, si estamos viendo el 8 de enero del 2021,
cómo día a día va subiendo la ocupación para ese 8 de enero. Y obviamente, si aumenta mucho la ocupación para ese día, quiere decir que estamos vendiendo muy barato o que hay mucha demanda y tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo. Lo mismo que al revés, si el pick-up está frenado. O sea que el ritmo, me voy a referenciar al ritmo como pick-up. El análisis de precios, es decir, esta competencia que tenemos, cómo está cambiando los precios. El control del inventario, acá es súper importante, porque hay canales, que lo vamos a ver después, que no son aptos para revenue management porque tienen tarifa plana o fija. Ejemplo de esto son por ejemplo, las empresas con las cuales hacemos convenios y le decimos, mira, vos tenés por cualquier tipo de habitación $70 todo el año en cualquier momento. Bueno, hay momentos en que nosotros ese hotel lo vamos a poder vender a 100, a 110 y vamos a tener esta tarifa plana negociada con una empresa que vamos a ver que tener cómo ver si le podemos restringir este inventario para no darle todo, porque si no estaríamos perdiendo cada vez que le vendemos a esa empresa. Vamos a analizar la distribución, es decir, por qué canales vender, por la web, por el call center, por el motor de reservas, por el email, por Facebook, por una agencia de viajes, por un operador mayorista, por una empresa, por un GDS. Hay un montón de lugares. Y segundo, el revenue management tiene que tener reportes diarios que le tiene que brindar a el hotelero. Muchas veces el revenue management es el propio dueño de hotel. Se da mucho en los casos de esta unidad de negocios que se llama Dot Franchise Platform, donde nosotros tenemos. Vamos a ir a analizar la competencia. ¿Por qué analizar los competidores? Porque analizar los competidores es una forma también de evaluar nuestro desempeño. ¿Y por qué? Porque en función al desempeño de hoteles similares es que yo puedo determinar si me está yendo bien o me está yendo mal. Vamos a hacer este ejemplo. Yo vengo, le pregunto a un hotelero y me dice, no sabés qué bien me está yendo. Aumenté el RevPAR un 20% versus el año pasado. Qué bien, qué buen dato. Ahora, si el mercado aumentó ese RevPAR o los hoteles similares lo aumentaron en un 40%, en realidad es un desastre ese hotel, porque no aprovechó la demanda que hubo para ese destino o para sus competidores y fue el peorcito que aprovechó el viento de cola. Lo mismo al revés. Si nosotros bajamos el RevPAR un 8%, pero el mercado le bajó un 16%, nos fue menos peor. Entonces, analizamos los competidores para entender cómo nos va. Una pregunta que me hacen mucho acá es cómo sabemos la ocupación de los competidores. Y sí, es un problema latinoamericano, porque en los países o más sajones o más europeos y sobre todo estadounidenses, existe una herramienta que se llama STR, que es Smith Travel Report, que trae un reporte que todos los hoteles nos podemos afiliar gratis, que es el Star Report. Básicamente lo que nos da es, nosotros le tenemos que dar en forma gratuita, le damos nuestros datos de ocupación y de tarifa. Y ellos lo que hacen es, juntan esa información, con la nuestra con la de otros hoteles, y a cambio nos devuelven la performance de nuestro hotel con la performance de cómo le va a el mercado de ese destino y a nuestro set competitivo sin decirnos el hotel. Es privada la empresa, no es pública, por ende hay mucho latinoamericano que no da los datos por miedo a que estos datos sean publicados en organismos estatales. Así que yo recomiendo muy fervientemente que se anoten en STR. Nosotros tenemos una alianza con ellos, porque es la única forma de entender en un mercado cómo le está yendo. Nosotros la tarifa la podemos ver, porque yo entro a Booking.com, a Expedia, a Despegar, y puedo ver claramente qué tarifa está vendiendo mis competidores, pero no puedo saber la ocupación. Entonces es importante que esto se haga. El ser competitivo, la pregunta es, ¿a dónde irían mis clientes si mi hotel estuviera completo? Que tiene que ver con que el hotel más o menos tenga que ser de la misma categoría, tenga que tener los mismos servicios, puede ser la misma ubicación, puede ser un mismo rango de precio. Y después tenemos el ser competitivo deseado, que es mi aspiracional, es decir, a dónde realmente van los clientes potenciales a los que me gustaría llegar. Es decir, si yo quiero llegar a este segmento, ¿cuál serían los hoteles a ese segmento que estoy aspirando, a dónde van? ¿Y cómo determinamos nuestro set competitivo? Algunas ideas de obtener un set competitivo. Por ejemplo, acá
Agarré un hotel al azar en Madrid que se llama The Pavilions Madrid Hotel, tiene 4 estrellas. Una forma de ver qué es lo que están buscando la gente que busque este hotel. Abajo me sugiere algunos alojamientos populares similares a The Pavilion Madrid Hotel en Booking. Es una referencia de las búsquedas que están haciendo. Por lo general hay una tendencia histórica que el hotelero considera competencia el hotel vecino, el hotel de enfrente, cuando en realidad al casi la gran mayoría de las búsquedas hacerse en forma online, el hotelero es a quien está visitando en forma online, no al que está enfrente, porque por ahí el hotel que está enfrente no es mi set competitivo, está enfrente nada más, tiene el mismo código postal. Lo mismo se puede hacer en TripAdvisor, así que básicamente tiene que ver con eso, y ahí en el Rep Pack que le vamos a dar, nosotros lo que sugerimos es listar los competidores, ser competitivo, se pone el competidor 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Fíjense que acá el 1 es el Hotel Helsinki, el 2 es el Hotel Tokio, el 3 es Lisboa, el 4 es el Nairobi, el 5 es el Río. Si esto hace alusión a La Casa de Papel de la serie Netflix, es pura coincidencia. Y ponemos las estrellas que cada uno de estos hoteles tiene y la ponderación que nosotros le damos. Es decir, estamos diciendo, en realidad, fíjense que el competidor 2, el Hotel Tokio, es el que más estamos ponderando. Quiere decir que ese es nuestro competidor en forma directa, seguro. Es decir, seguro es el sustituto de nuestro hotel. Es decir, que cuando hay alguien eligiendo nuestro hotel y está nuestro hotel completo, seguramente esté considerando el Hotel Tokio. Y al mismo tiempo, si nuestro hotel, por más que tenga disponibilidad, también miró el Hotel Tokio. Entonces, vamos a ponderarlos en función de eso. Es decir, de estos 5, cuáles son los más importantes. Y algo que le vamos a agregar a esa ponderación, que está en el Excel que le vamos a entregar si lo piden a development@hotels.com, vamos a tener que agregar la reputación. ¿Por qué la reputación? Porque una cosa es precio y otra cosa es servicios, prestaciones, ubicación, etcétera, y otra es la ubicación. Así que yo puedo tener un hotel muy competidor, igual de competidor, pero incluso hasta enfrente de mi hotel. Pero si ese hotel tiene mala reputación, a mismo precio, a mismos servicios, tengo mucha más probabilidad de vender yo que él. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque el 83% de los usuarios dice que se siente más seguro si revisa las reseñas en TripAdvisor antes de reservar. Los viajeros están dispuestos a pagar hasta un 38% más por los alojamientos que tienen comentarios positivos. El 80% de los usuarios confía en las reseñas y las considera valiosas. El 76% de los viajeros pagaría más por un hotel con mejor puntaje de reputación online. Entonces, es clave la reputación online. Entonces, a este gráfico o a este Excel que les vamos a dar, no solamente hay que agregarle la tarifa, que vamos a ver cómo se agrega, sino que también hay que agregarle la reputación. Ahí tenemos Booking, TripAdvisor, Google. Vamos a sacar un promedio. Ahí hay que sacar un promedio en función de la escala, porque Booking va del 1 al 10, TripAdvisor va del 1 al 5 y Google va del 1 al 5. Importante, TripAdvisor era el líder del mercado ahora unos 5 años y Google lo destronó básicamente por la geolocalización en los celulares, que la mayoría usa Android y por eso que cada vez que uno va a un lugar, Google le recomienda, en función de la geolocalización, que deje un comentario en el lugar donde está. Así que Google es la principal fuente de encuestas. Para mí la más confiable no es Google, sino que es Booking, porque en Booking son efectivamente reservas hechas. Así que con eso sacamos un promedio que nos da que, por ejemplo, el promedio del 1 al 10 de este set competitivo de Helsinki, Tokio, Lisboa, Nairobi y Río es de 8.2. Fíjense que me da 8.5 en Booking, 4.1 en TripAdvisor, 3.9 en Google, y el promedio, llevado toda una escala del 1 al 10, me da que es 8.2. Por lo cual, fíjense arriba, el Hotel Helsinki tiene 9.6 de reputación. Por eso el índice, si divido 9.6 sobre 8.2, me da que el índice es 1.2, el Reputation Index. Lo cual nos da
una indicación de que seguramente este hotel tenga un 20% más de probabilidad de vender que el resto a un mismo precio. Es decir, que si el Hotel Helsinki baja la tarifa y se pone igual que el Tokio, que el Lisboa, que el Nairobi, que el Río, la va a vender mucho mejor. ¿Por qué? A igual tarifa, porque tiene mejor reputación. Entonces, acabamos de ver, haciendo un raconto, contamos la historia del Revenue Management. Vimos lo que era el glosario de términos de ocupación, tarifa y repar. Vimos lo que eran las tareas del Revenue Management, vimos lo que es el análisis de la competencia, que es clave, y ahora vamos a ver lo que son los segmentos y los canales. Claramente hay dos segmentos primarios que se pueden dividir en más. Está el que viaja por negocios y el que viaja por turismo. Esos serían los dos motivos del viaje principales. Y de las dos formas se puede viajar, en forma individual o en forma grupal. Es decir, una empresa que va a hacer una convención en un hotel, es un grupo, que se aloja en los salones, que se queda en los salones, come en el restaurante y se queda a dormir por 2 días, es un clásico grupo de negocio. Lo mismo que un grupo de alemanes que se queda en Lima y después se va a Cusco y reservó por una agencia de viaje. Entonces tenemos negocio individual, grupo de negocio, ocio individual, grupo de ocio. O sea que esos son diría que son los 4 segmentos principales que tienen que ver por el motivo del viaje. Después tenemos segmentaciones secundarias que tienen que ver, para mí, la más importante es el canal de reserva, es decir, si es un tour operador, es decir, una agencia de viajes, si es una OTA como Expedia, Booking o Despegar, si es un canal directo como el teléfono o el motor de reservas, si es un Global Distribution System. O sea, tenemos varios canales. Después, ¿por dónde vino la reserva? Si fue por el teléfono, si fue por internet. A mí tanto ya no me gusta esa distinción. Y después por el mercado emisor. Este creo que es importante, que tiene que ver por quién nos está comprando. Es decir, si es extranjero o es nacional. Y esto es súper clave entenderlo para saber dónde tenemos que buscar los clientes. Entonces, a mí me gusta mucho el canal de la reserva, la segmentación por canales. Pero siempre hay que entender el motivo del viaje. ¿Por qué? Porque puede haber un segmento corporativo que haga la reserva la empresa a través de una agencia de viajes corporativa como es American Express Travel, Carlson Wagon Lead, etc. Al mismo tiempo también puede haber un corporativo que reserva en booking.com o puede haber un corporativo que reserva en forma telefónica. Tenemos todos los casos, todos los gustos, pero hay que entenderlo. Entonces, tenemos que combinar estos segmentos, es decir, supongamos lo que dije recién, o segmento de turismo que reserva para una OTA, podemos tener una tarifa para ellos, segmento de turismo que reserva en forma directa, podemos tener una tarifa para ellos, segmento de turismo que viaja en grupo, que reserva a través de una agencia de viaje, podemos tener una tarifa para ellos. O sea que, en definitiva, podemos tener tantas tarifas o clases tarifarias como combinaciones de segmento y subsegmento tengamos. Así que hay que analizar los competidores y entender que hay estos segmentos que vamos a hacer una conclusión al final de estos distintos segmentos que tenemos. Recuerden siempre los segmentos, cuando hablamos de la aerolínea, que teníamos 2 clases tarifarias distintas. Las clases tarifarias sirven mucho para los segmentos, para que el segmento que está dispuesto a pagar más no agarre una clase tarifaria que es exclusiva para el segmento que está dispuesto a pagar menos. Y después, a la hora del revenue, y yendo un poco a los bifes, como decimos acá, es el enfoque externo. El enfoque externo no tiene que ver con mirar hacia adentro, sino que claramente es mirar hacia afuera y miramos qué es lo que están haciendo nuestros competidores con las tarifas. Es decir, que asumo que mi tarifa que voy a poner para el sábado que viene va a ser en función de la tarifa que están poniendo mis competidores. Que es un approach o una metodología súper válida y súper clara, pero también tenemos que entender que nuestros competidores se pueden confundir. ¿Y por qué lo digo?
porque esto es fijar las tarifas en función del mercado. Yo muchas veces hablo yo siempre le digo, el típico cabañero de Bariloche, que es un destino patagónico de esquí y de lagos en Argentina, sabe mucho más que un egresado de Cornell en Revenue Management. ¿Por qué? Porque esa persona lo tiene como muy de intuición y dice, mira, yo ya sé que enero en Bariloche se llena, porque vienen todos los argentinos que vienen con auto y yo ya sé que vendo muy caro y se vende. No tengo una preocupación de demanda. Entonces, ahí el hotelero vivo, piola, el cabañero lo que hace es, si sus competidores están vendiendo barato para enero, porque el motivo que fuese, no los sigue, no fija sus tarifas en función de los que sus competidores cabañeros están haciendo. ¿Por qué? Porque dice, no, mira, yo los dejo que lo vendan barato, yo ya sé que lo van a vender barato, se van a quedar sin habitaciones para vender porque lo van a haber vendido todo barato, y yo voy a ser el que me voy a quedar a último momento con mis tarifas más caras y lo voy a vender igual. Entonces, ahí es donde entra la habilidad de entender el mercado. Hay que seguir las tarifas del mercado, pero hay que entender también que el mercado se puede confundir. Nuestros competidores pueden estar muchas veces confundidos. O poner las tarifas muy baratas en un timing distinto. Entonces, por eso es que hay un enfoque interno y un enfoque externo. Ahora estamos 100% en el enfoque externo. El enfoque externo lo que dice es, me olvido de lo que me pasa a mí, me olvido de la tarifa que tengo que llegar, me olvido de la ocupación que tengo que llegar, mis tarifas las fijo en función de lo que mi set competitivo o mis competidores fijan. Eso es el enfoque externo, que es en función 100% del mercado. Y básicamente hay una herramienta que está puesta en la presentación, pero que es Booking Suite, que entiendo que Booking la va a descontinuar. Es una herramienta gratuita que todo el mundo que esté en booking.com la tiene. Y uno elegía sus competidores y en función de eso te sacaba un precio promedio de esos competidores día por día y cuánto estabas vos. Y te iba diciendo si tenés que bajar o subir las tarifas en función de cómo estaban tus competidores. Entonces, es un enfoque súper válido. Los que no lo hacen desde Booking lo pueden empezar a hacer desde Expedia. Ahora, Expedia también tiene una herramienta que se llama Rep Plus, que te deja bajar las tarifas a un Excel. Nosotros lo que hicimos en el Rep Pack es que básicamente pusimos los competidores, fíjense que aparecen Helsinki, Tokio, Lisboa, Nairobi, Río, con su ponderación, bajamos esta información de Booking.com o de Expedia, ponemos día a día cuáles son las tarifas, y no solamente me va a sacar la tarifa promedio, sino que me va a sacar la tarifa ponderada. ¿Qué es la ponderada? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Hotel Tokio tenía que pesar más en esta recomendación de tarifa? Entonces, si el Hotel Tokio está más barato y pesa mucho en mi decisión, hace que el Hotel Tokio pese más en esa decisión. Y fíjense acá en el caso que el 1 de junio la tarifa promedio es de 105, pero la ponderada es de 97. Y después hay una ponderada por el índice de reputación. Entonces, hay que empezar a seguir las tarifas ponderadas. Esto es en función del mercado, es decir, yo fijo las tarifas 100% en función del mercado. Todos mis competidores bajan, yo la bajo. Todos mis competidores suben, yo la subo. Es decir, yo soy un seguidor más que un formador de precios. Eso es el enfoque externo. El enfoque externo, acá sí agarro el espejo, me empiezo a mirar el ombligo, empiezo a mirar qué es lo que me está pasando, y por más de que los locos de mis competidores o suban mucho o bajen mucho las tarifas, yo tengo que seguir ciertas pautas. Y acá entran 4 herramientas que son muy importantes en la fijación en esto, que es, primero, tener un budget o presupuesto. Este presupuesto ahora vamos a ver, pero es básicamente nuestro norte. Es decir, que si mis competidores, yo puse que tenía que tener 80% de ocupación, $50 de tarifa y el repar de $40, bueno, yo tengo que llegar a eso, ese es mi objetivo. Si mis competidores están vendiendo a $5, tengo que tomar la decisión de qué hago, si lo sigo o si sigo mi presupuesto, porque
entra el dilema ahí. Yo tengo que llegar a esto, pero el mercado está acá. Entonces entro en un dilema. Después hay una herramienta que es la del Pickup y el Pace y el Reservations on Hand, que la vamos a ver qué es. La información histórica y la misma fecha del año anterior. Vamos a ver una por una. Recuerden, herramientas internas, enfoque interno, me estoy mirando el ombligo. Arrancamos por el budget o presupuesto. Si no tenemos un presupuesto, no sabemos hacia dónde vamos. Esta es nuestra hoja de ruta y a dónde queremos llegar. Y es clave que un Revenue Manager tenga un presupuesto. Acá vemos el claro caso de un hotel de 27 habitaciones con una ocupación que va variando mes a mes y una tarifa promedio que va variando también mes a mes. Entonces, fíjense que abajo están los ingresos totales de habitaciones en dólares y el RevPAR en dólares. Entonces, esta es nuestra guía. Yo ya sé que enero tengo que tener 60% de ocupación a $90 de tarifa, que me da $54 de RevPAR y 45.198 de ingresos totales de habitaciones. Yo puedo llegar de distintas formas a ese objetivo. Yo puedo llegar con un poco más de ocupación, supongamos que hago 70% de ocupación y un poco menos de tarifa, o puedo llegar con más tarifa y menos ocupación, o puedo darle en la tecla y llegar a 60% de ocupación y $90 de tarifa. Entonces, yo tengo que empezar a ver cómo llego a ese número. Y este es mi norte. Entonces, el budget súper importante. También lo van a tener en el rep pack que les damos. El siguiente punto es el Reservations on Hand, Pickup y Pace. Tenía para mostrarles un ejemplo tengo en realidad, pero no quiero mezclarlos tantos con mucha planilla Excel. Básicamente es todos los días, le saco una foto de cuántas noches de habitación tengo vendidas para cada uno de los próximos 90 días. O sea que yo hoy agarro y le saco una foto para los próximos 90 días en adelante. O sea, en adelante. Tú, cómo está, día por día. Fíjense que acá, el 19 de mayo, le saqué una foto cómo iba a estar desde junio en adelante. Fíjense que me dice cada día de junio cómo estaba el 19 de mayo. A medida que van pasando los días, van entrando reservas. Por eso, a medida que van entrando reservas, va aumentando la cantidad de noches a futuro. Y esperen que cambié de decisión, les voy a mostrar el escritorio compartido. Le voy a mostrar el Excel. Bueno, ahí, un segundo. Fíjense. Acá tenemos la planilla de Pickup. Un hotel de 27 habitaciones, que es el mismo que usamos para el budget o para el presupuesto, que es este que está acá. Y todos los días, fíjense acá, este Excel que tiene. Acá en la fecha, en la columna, es la foto que yo saco todos los días. Todos los días voy a sacar una foto desde junio, fíjense, para todo junio. Voy a tener una solapa por cada mes. O sea que todos los días, acá estoy mirando, analizando junio, momento de reserva, fecha, momento en que saco la foto. O sea que el 1 de abril empecé a sacar fotos. Fíjense que el 1 de abril, para el 1 de junio, no había noches vendidas. De hecho, la primera noche vendida que aparece para el 1 de junio es el 15 de abril. El 15 de abril, yo tiro un reporte, que son las reservas a futuro, y me parece que tengo una noche vendida para el 1 de junio. Es decir, que se vendió una noche para ese día. A medida que va pasando el tiempo, fíjense que van aumentando. El 000 se empieza a transformar en 111, ya empieza a haber más reservas, más reservas, más reservas, más reservas, más reservas, más reservas, más reservas. Acá fíjense que ya el 2 de junio
lo tengo en gris porque ya se terminó, ya pasó el 1 de junio. Y así voy sacando, fíjense, para junio, las room nights en esta columna, las room nights o las noches totales que tengo vendidas. Y voy sacando el porcentaje de ocupación que voy teniendo para ese mes. Fíjense que el 1 de abril arranqué en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y estoy terminando en 2, después en 3, en 8, en 10, en 14, en 17. Voy aumentando mi porcentaje de ocupación a medida que me voy acercando a la fecha de estadía. Y de hecho, si se fijan, acá arranco el mes con un 42% de ocupación. Quiere decir que estoy arrancando el mes con un 42% de ocupación y estoy terminando en un 65%. Y acá algo súper importante que uno va viendo, fíjense que acá hay un delta, que es la diferencia día a día, y acá está el delta en la ocupación, lo mismo día a día, que eso me va marcando el pulso de la reserva. Es decir, que cuando a mí se me acelera, por ejemplo acá, fíjense que venía de 3, 7, 3, 6, 7, 21. Se aceleró el pick-up ahí. Para junio, para un determinado día, algo pasó. ¿Qué pasó? O entró un grupo, o de repente puso la tarifa muy barata y entraron muchas reservas. Hay que analizar qué es lo que pasó. Y acá en otra columna van a tener el ADR de ese día, el rep de ese mes, perdón, el rep par, que vendría a ser la combinación de tarifa y ocupación, y el porcentual del budget que estamos cumpliendo con cómo estamos el 2 de junio para todo junio en completo. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a volver a la presentación. Voy a ver un poco los comentarios que estoy viendo acá de... Está bien, perfecto. Entiendo que se entendió. O sea que esto me va dando la pauta de cuántas reservas tengo a futuro, cómo van creciendo esas reservas que estoy teniendo a futuro y cuál es el ritmo. De vuelta, si el ritmo se me acelera, es porque algo mal estoy haciendo. O hay mucha demanda y hay una oportunidad para subir el precio. Si el ritmo se me desacelera o es nulo, es porque algo está pasando y estoy fijando mal mi tarifa. Ahora, no siempre que el ritmo sea nulo quiere decir que estoy haciendo las cosas mal. Porque algo que hay que entender bien es en la información histórica cómo yo estaba para junio en la misma fecha del año pasado para junio del año pasado. Es un trabalenguas, pero es así. Es el same day last year. Vamos a hacerlo en concreto. Yo estoy parado el 15 de abril del 2020 y estoy analizando junio del 2020. Y veo que tengo 0 reservas. Pasa un día, 0 reservas. Pasa otro día, 0 reservas. Otro día, 0 reservas. Me asusto. Soy Revenue Manager, me asusto. Viene mi gerente o yo soy el dueño y digo, qué mal que está junio, está con 0 reservas, algo tengo que hacer, tengo que bajar mis tarifas porque estoy haciendo algo mal. Error, porque es cierto que hay un primer impulso a bajar la tarifa, pero puede estar pasando que yo agarro y digo, a ver, ¿cómo estaba yo el 4 de abril del 2019 para junio del 2019? Y estaba 0. ¿Y cómo terminé junio del 2019? No, terminaste un 80% y con una muy buena tarifa y cumpliste con el objetivo, lo pasaste incluso el objetivo. Entonces lo que estoy entendiendo mal es el momento de la reserva. Como no tengo pick-up para junio ahora, me estoy asustando, pero me estoy asustando anticipadamente, porque junio naturalmente se empieza a vender en mayo. Bueno, entonces esto nos da la información histórica. Para tener esto hay que todos los días sacar una foto y tener una planilla como esta para empezar a analizar el ritmo, pero siempre chequearlo o contrastarlo contra la información del año pasado, que es la misma fecha del año anterior.
Todos los días hay que decir, no tuve pick-up, ok. ¿Y cómo estaba la misma fecha del año pasado para el mismo por día que estoy analizando? Ah, bueno, entonces empieza a haber esa conjunción. Entonces, hablamos de dos enfoques, enfoque interno y enfoque externo. Enfoque externo, libre mercadista, muy liberal, solamente miramos los precios que pone la competencia, que por lo general muchas veces tiene razón, pero muchas veces también se equivoca. Y enfoque es, che, son qué números tengo que llegar, porque es mi objetivo, mi presupuesto, qué tarifa quiero tener, qué ocupación quiero tener, cómo, cómo estoy yo a futuro, cómo estuve yo en el pasado, y empiezo a comparar. Entonces, en función de eso, y por eso es que el revenue management es una técnica, es que combina todos estos enfoques, es decir, el enfoque de la competencia, el enfoque del entorno, los datos históricos y los datos actuales que yo tengo. Entonces, en función de eso tengo que tomar una decisión. Y acá sí varía de hotel por hotel, porque por ahí mi hotel tiene menos habitaciones que la competencia y necesito un nivel de ocupación más alto para subsistir. Por ahí mi competencia tiene muchas más habitaciones y su punto de equilibrio es más bajo, porque tiene más escala. Entonces, es clave juntar estos enfoques e ir tomando decisiones. Es decir, a ver, mis competidores bajaron la tarifa. Ah, perfecto. ¿Cómo estoy yo de pickup? No, estoy bien. Bueno, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión ahí. ¿La bajo en función de lo que me está sugiriendo el Excel que les pasé porque mis competidores bajaron? ¿O yo ya sé que tengo que seguir aguantando porque la misma fecha del año pasado estaba igual que ahora? Entonces, esos son el tipo de decisiones que nos enfrentamos todos los días y tenemos que tomar todos los días y es clave. Por eso el Red Pack este que tenemos, que es un Excel que lo usamos mucho en Dot Hotels and Resort para los hoteles que le hacemos Revenue Management, porque en una forma muy sencilla podemos tomar decisiones claramente de lo que hacer. Y otra cosa es que hay que probar también, o sea, para saber si yo bajo la tarifa y aumenta la demanda, tengo que probarlo, o sea, no me queda otra. Esa es la realidad. ¿Dónde pueden también sacar información del mercado? Aparte de afiliarse a STR, como les comentaba, que era Smith Travel Report, en las OTAs, en las otras OTAs, por ejemplo, Booking tiene muy buenos analytics, muy buenas de información, porque ahí te compara lo que está pasando en el mercado, no solamente uno, sino que lo compara contra el mercado. Obviamente, acá está la información de Booking.com, de nuestras reservas y la de los hoteles, de otros hoteles en Booking.com. No así lo que pasa con el mercado corporativo, con las agencias de viaje, o sea que es una visión parcial, pero nos da un indicador. Y por último, vamos a esto de yield management. El yield management tiene que ver más con, tengo estas clases tarifarias, esta que va para el corporativo, esta que va para el corporativo del grupo, esta que va para el segmento OTAs, esta que va para el segmento de turismo en OTAs, esta que va, o sea, voy teniendo muchas clases tarifarias en función de los segmentos. Cuando yo tengo el hotel lleno, me doy el lujo de elegir a quién quiero que venga. Obviamente voy a elegir a aquellos canales o clases tarifarias que tengan una mayor tarifa. Voy a tratar de elegir eso, si estoy lleno. Es decir, me doy el lujo de elegir. Cuando no tengo el hotel lleno y tengo mucha disponibilidad, no me puedo dar el lujo de elegir. Que vengan todos los que puedan porque necesito sumar. Eso es algo que va a pasar, creo que post-coronavirus, donde va a haber una merma de la demanda. Por lo tanto, voy a tratar de que todo me sirve. Si viene por acá me sirve, si viene por acá me sirve, si viene por acá me sirve. Como decimos en Argentina, cualquier colectivo o cualquier bondi nos deja bien. Ahora, en las fechas de alta demanda podemos tomar estas decisiones de qué canal restringirle y qué canal no restringirle. Y acá viene algo difícil en el revenue porque
Así como yo, hay canales que son adaptables al cambio de tarifa, como puede ser Booking, Expedia, Despegar, mi motor de reservas, el call center, donde yo puedo hoy cobrar 100 y mañana cobrar 120, y la tarifa cambió. Hay canales que no nos dejan cambiar la tarifa. Muchos de ellos son canales, por ejemplo, como agencias de viaje, que tienen tarifas negociadas con nosotros y nos piden tarifas con mucho tiempo de anticipación y no muchas tienen la tecnología como para adaptarse al cambio de tarifas constantes que le hace el hotel. Y por otro lado, las empresas, viene, no sé, Ford y te dice, no, yo negocio una tarifa al año, dame la tarifa de 70 y listo. Entonces, ¿qué pasa? En Semana Santa, supongamos, si nuestra tarifa puede ser, le estoy vendiendo por el canal directo o por el call center a 120, y yo sé que lo voy a llenar el hotel a 120, no quiero que me entre una tarifa de Ford a 80, porque estoy perdiendo $40 por cada reserva que me entra de Ford. Entonces, acá entra un dilema que es la única forma de que no entre una tarifa de Ford, porque no le puedo llamar a Ford y decirle, mira, para Semana Santa es 120, y te va a decir, no, yo tengo un contrato con vos que está a 80 o está a 70. La única forma es que le cierre disponibilidad. Y obviamente acá entra ¿qué digo que le cierre disponibilidad? Que le cierre esa clase tarifaria. Agarro tal como si fuese uno de estos. Imagínense que hay en reservas entrando en el primer tubo por las OTAs, en el segundo tubo por la página web del hotel, en el tercer tubo por la central de reservas del hotel, en el cuarto tubo son agencias de viajes y en el quinto tubo son las empresas corporativas como Ford. Entonces tengo que ir a ese último tubo y la única forma es cerrarlo. Es el problema de cerrarlo, que obviamente Ford me va a decir, pero te estoy viendo que en Booking.com estás vendiendo, no me estás disponibilizando más, me estás cerrando la disponibilidad a mí. Una forma que usamos mucho nosotros es decir, mira, nosotros tenemos un cupo para cada uno de estos segmentos y tu clase tarifaria el cupo se acabó. Podés comprar, si querés ir, te permito comprar a una tarifa flexible, que es la misma tarifa que tenemos, por ejemplo, en 120 que le estaba contando. Entonces, el arte del yield management es esto de estar manejando la sinfonía o las tuberías, de ir cerrando y abriendo estas compuertas para que el agua pase o no pase. El riesgo del yield management es que venga Ford y nos diga, no te compro más porque te quise comprar en Semana Santa, yo te compro durante todo el año y en Semana Santa no me dejaste entrar. Es un arte, cada vez hay que aplicarlo, yo creo que cada vez tenemos que tomar más la valentía de empezar a hacerlo, pero no deja de ser un arte. Así que bueno, básicamente la herramienta Redpack tiene setcomp, tiene reputación, tiene las tarifas, que son las que bajamos de los portales, las ponemos a lo largo del tiempo y en función de la ponderación y la reputación me va recomendando. También tiene un budget, también tiene un pickup y también tiene la solapa de same day last year. Y en el budget también va diciendo día a día, mes a mes, cómo estamos de cumplimiento del budget para ese mes a mes. Así que la tendencia que creo, nosotros en DOT usamos varias herramientas, usamos una que se llama Perform IP, que es de IP Hoteles, que tiene una herramienta de automatización que junta toda la información interna y externa y en función de eso recomienda tarifas. Para otros casos de hoteles más pequeños usamos OTA Insight, que también tiene recomendación, también yopea las tarifas de los competidores. Es un enfoque mucho más externo que interno. Y después existen un montón de herramientas como Beyond Price, como Ideas, Duetto, que son un poco más caras y que sirven mucho para automatización y que nos ahorra tiempo. Lo que nunca creo, o es difícil automatizar es el criterio humano, se puede hacerlo, pero hay que entender, hay que ingresarle cómo pensamos nosotros a la herramienta, es decir, esto de sistematizar o automatizar cómo nosotros estaríamos tomando esa decisión.
No va a haber ningún sistema que tome una decisión por nosotros, salvo que nosotros le digamos cómo es que tomamos la decisión. Es decir, si queremos aumentar o subir. Así que bueno, muchas gracias por asistir. Creo que hay mucha gente que se quedó, que eso me pone muy contento. Aquellos que estén interesados pueden mandar un email a development@hotels.com. Nosotros, una de nuestras fuertes a nivel empresa como DOT, no solo somos una cadena que franquicia hoteles independientes, sino que al mismo tiempo parte de nuestros servicios incluye dar revenue management a estos hoteles que franquiciamos, y creo que es una herramienta para vender mucho y más y no perder oportunidades de vender o más barato o más caro. Así que les agradezco a todos, les mando un gran saludo. Van a poder ver el video en nuestro canal de YouTube. También voy a estar publicando algunas slides o filminas o presentación en nuestro LinkedIn. Así que les mando un saludo. Muchas gracias a todos. Seguramente para algunos fue algo muy básico, para otros fue una novedad, pero me parece que no hay mucha más ciencia que lo sencillo y de mantenerlo sencillo. Así que les mando un saludo. Nos vemos. Perdón, dejo un aviso parroquial, si no Carlos me va a retar. El miércoles que viene hay un panel que está moderando Ezequiel Gladstein, que está a cargo de venta directa y lealtad en DOT. Ese panel es de marketing, donde van a estar la gerente de marketing de una gerenciadora de hoteles de Estados Unidos, muchos hoteles franquiciados con DOT. Va a estar una gerenciadora argentina, que es ADESA, que también está franquiciado por DOT. Va a estar el gerente de marketing, que es Lucas Oviedo. Y también vamos a tener a Nicolás Bárcena, que es un proveedor nuestro muy bueno de marketing digital, que sabe mucho de conversión en términos de hoteles. Porque acá hay un tema en lo que es hotelería, en marketing, que tiene que ver con que la pauta es muy cara porque uno tiene que enfrentarse como hotel a gigantes como Booking, Expedia, Despegar, que pautan mucho en forma online. Entonces, va a hablar un poco de las técnicas que él utiliza y que tenemos conversiones que van desde 10 a 15 veces lo invertido. Es decir, que si invertimos $1.000, recuperamos 15.000 o $10.000 de la inversión que hicimos. Así que bueno, les mando un saludo, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.